fenómeno del niño y otras cosas. Entonces, van a ser varios puntos que les voy a comentar en 20 minutos. ¿Qué fue lo que pasó con la oceanografía del Pacífico? Para que sepan por qué tuvimos ese problema de blanqueamiento. ¿Qué pasó en el específico en el Golfo de California? La cuestión del blanqueamiento que tuvimos y las consecuencias. Y el que sigue después. Una vez que ya sabemos cómo quedó, que prosiguen. Bueno, el primer detalle es, como ustedes saben, estamos en el año más cálido de la historia que se tiene registro. Esos datos son hasta ayer. Lo que ven aquí en la línea esta punteada es el promedio de la temperatura normal y nosotros estamos acá. Es decir, estamos prácticamente casi 2 grados por encima del promedio normal de temperatura. Y esto viene desde el año pasado, que es esta línea amarilla. O sea, esto continuaría para aquel lado. ¿Cuál fue la razón? O sea, que esto es un año totalmente anómalo, nunca se había visto en la historia, digamos, al menos en los últimos 2 siglos, ¿no? Las causas fueron estas tres, se conjuntaron 3 fenómenos. Tuvimos eso no es una bomba atómica, es uno de los volcanes más fuertes que hemos tenido en los últimos 50 años, ¿no? Que fue en el Indo-Pacífico, en la isla de Tonga, ¿no? Toda esa nube que ven ahí llenó de azufre al planeta y elevó la temperatura, cierto miligramos, decenas de grados centígrados, pero la elevó. Segunda, el fenómeno del niño que tuvimos el año pasado. Esto es el valor del niño, es cuántos grados centígrados sube o cuántos grados centígrados baja. Esto es cuando es el niño y esto es cuando es la niña, que le llaman, que es la temperatura fría. Si ven, no fue un año muy fuerte, pero fue el más fuerte de los últimos 10 años. Entonces se nos sumó esto más aquello. Y además tenemos el efecto de cambio climático, que no se detiene y que no se va a detener. Eso es inevitable mientras sigamos quemando CO2, ¿no? Entonces súmele esto, súmele aquello y súmele aquello, y entonces tuvimos el año pasado el año más caliente de toda la historia. Bueno, ese efecto no nada más se ve en la atmósfera, también se ve en el océano, no nada más era calentamiento de la atmósfera. Esto es el promedio de la temperatura que teníamos de Cabo Pulmo entre el 13 y el año 22, antes del niño, y esto fue el año pasado. Si se fijan, desde más o menos abril, empezó a subir la temperatura y en algún momento tuvimos casi más de 2 grados por encima del promedio, que fue más o menos en junio, fue cuando fue la mayor diferencia. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Estas pelotitas que ven aquí son unas algas que se llaman zooxantelas. Eso es lo que le da el color a un coral. Ustedes van al agua y van a ver un coral siempre de color café, como verde, como ven ahí. Y ese color es el que le da el alga. Es una alga que vive dentro del pólipo. Cuando el alga se muere, lo que pasa es que queda así. El animal queda todavía vivo, pero el alga ya no, entonces queda sin color. Y por eso se le llama blanqueamiento. Este blanqueamiento ocurre, para Margarita, pítale. La otra. Cuando la temperatura está por encima del promedio normal. Es 1 grado por encima del promedio normal. Esas condiciones las tuvimos desde junio hasta finales de septiembre, aquí en Cabo Pulmo. O sea, tuvimos 4 meses de temperaturas fuera de lo normal, pero mucho fuera de lo normal, como pueden ver. ¿Qué consecuencias tiene esto? Esta es una imagen, como ven ahí, de noviembre del año pasado. Es un dato que generó la NOAA, que es un índice de qué tanto se puede blanquear o no se puede blanquear un coral. Si ven el color amarillo, quiere decir que lleva 4 semanas por encima de ese nivel que platiqué, que es 1 grado arriba de lo normal. Entonces el coral está estresado, no está muerto, pero está estresado. Cuando el color llega a rojo, tenemos 8 semanas de blanqueamiento, perdón, de calentamiento. Todavía ya se empiezan a blanquear, pero todavía es reversible. Cuando llegamos al morado, es un blanqueamiento masivo. O sea, todos los corales están blanqueados. Como pueden ver, todo el Caribe tuvo blanqueamiento masivo. Como ustedes saben, desde Florida hasta Brasil estuvo blanqueado todo el coral en el Caribe el año pasado. Y el color morado oscurísimo implica mortalidad segura. O sea, coral que está ahí, coral que se va a morir porque lleva al menos 20 semanas por encima del promedio más alto.
¿cuál es lo interesante de este asunto? Este índice que les platico llegaba hasta el 16. Nunca en la historia había pasado ese número. O sea, nunca habíamos tenido más de 16 semanas en cualquier lugar del mundo con la temperatura más alta que 1 grado centígrado por encima del mes más cálido. El año pasado llegamos a 21 semanas, ¿sí?, en algunos lugares. Y ahorita en Australia, como saben, el blanqueamiento está matando todos los corales de la zona, y andamos apenas en 14 semanas. Todavía les falta un poco eso. O sea, el problema ya todavía les continúa, ¿no? Entonces, eso fue lo que tuvimos nosotros acá. Si se acuerdan de los colores, en agosto todavía estábamos en azul, todavía estaba empezando. Para septiembre ya llevábamos alrededor de 8 semanas. Octubre estábamos en rojo y en morado, fue cuando estaba todo blanqueado. Noviembre más o menos se mantuvo, pero para enero ya se había puesto la cosa que había enfriado. Y estos son datos de ahorita de mayo. Como ven, está limpiecito. La temperatura está arriba de lo normal, pero no está tan alta. No estamos a 29 grados centígrados. Entonces no hay estrés del coral, el coral está en buenas condiciones. Entonces esto fue lo que pasó el año pasado. Tuvimos el año más cálido de toda la historia a nivel mundial, y además se vio en el caso de Cabo Pulmo causado por esos combinación del cambio climático, del efecto del Niño y del volcán que tuvimos en Tonga, ¿no? De cierta forma. Entonces, bueno, nosotros sabíamos que esto iba a pasar, entre comillas. Desde marzo del año pasado ya se había previsto que iba a estar muy caliente por lo del volcán y porque ya venía el Niño, ya lo sabíamos, no era ninguna novedad, ¿no? Entonces planeamos, digamos, empezar a trabajar desde junio. Antes de que empezara el blanqueamiento, nosotros empezamos a venir, ¿sí?, porque sabíamos que el fenómeno iba a pasar. Entonces, como pueden ver, el primer muestreo que se hizo fue más o menos, bueno, acá hay unos datos previos por acá, pero en agosto ya empezamos a ver blanqueamiento. Luego volvimos en octubre, luego finales de noviembre, y luego ahorita en febrero, hace unas 4 semanas, 6 semanas. Las temperaturas que íbamos viendo son esas, 30 grados, 30, 27 y 23, ¿no? Y la línea que ven son los datos diarios de la temperatura en Cabo Pulmo, ¿no? Aquí mero enfrente, ¿no? Que pueden ver subía y bajaba, ¿no? Así lo encontramos en agosto. O sea, apenas estaba empezando el blanqueamiento. Todavía estaban muy verdes, pero con puntitos blancos, ¿sí? O sea, ya se habían estresado, ¿sí? La siguiente foto. Para octubre ya teníamos corales completamente blanqueados, pero todavía con pisos no eran tantos. Cuando fuimos en noviembre ya la cosa era muy diferente, ya había mucho coral muerto, como este que se ve aquí más o menos, porque ya habían pasado las tantas semanas, ¿sí? Y algunos que la estaban, como estaba quedado muy débil el animal porque estaba defendiéndose y completamente estresado, estaba muriendo porque lo sobrecrecían otros animales, ¿sí? Las esponjas empezaron a sobrecrecer los corales, ¿sí?, y así cosas, ¿no? Entonces el animal estuvo golpeadón, digamos, no nada más por la cuestión fisiológica, sino que tiene que competir por el espacio, ¿no? Y eso fue lo que vimos en estos meses. Ahora, ¿cómo se vio eso en números? La manera de ver la abundancia de un coral es por medio de la cobertura de coral, ¿no? O sea, no son como individuos que sean 1, 2, 3, 4, sino es el porcentaje del fondo que está cubierto por corales. En agosto teníamos un 21% del fondo de Cabo Pulmo cubierto por corales. ¿Qué significa en metros? Multipliquen 1000 hectáreas que tenemos en Cabo Pulmo por 23. Eso es la cantidad de metros cuadrados de coral que teníamos, con coral sano y vivo, ¿no? Cuando venimos en octubre, nada más teníamos el 5% del coral sano, ¿sí? Prácticamente todo el coral estaba blanqueado, ¿sí? Y en noviembre más o menos. Pero para febrero ya no había blanqueamiento, perdón, primero, acá, pero teníamos una cobertura mucho más baja que la original. ¿Cuál es la diferencia del coral que se murió? Se nos murió alrededor del 30% de todo el coral de Cabo Pulmo. Ese fue el resultado del blanqueamiento, ¿no? Que es lo que ven en esta, que es el primer mensaje que les quiero transmitir, ¿no? La comunidad de coral no le fue bien, lo cual era esperado, porque el blanqueamiento fue muy fuerte y por todo lo que platiqué, ¿no? En el peor momento teníamos un 65% de los corales blanqueados, pero se nos murió nada más el 30%. Dicen, es altísimo. No, en Oaxaca tuvimos una mortalidad del 95%. Y en Bahía de Banderas tuvimos una mortalidad del 60%. O sea, aquí salimos perfectamente bien librados, ¿no?, para motivos prácticos, ¿no? Entonces, no nos fue bien, pero no nos fue mal, comparativamente. Lo siento.
Cuando empezamos a ver los corales está bien, pero hay que ver lo demás. ¿Qué pasa con los invertebrados? ¿Qué pasa con los peces? En el caso de los invertebrados, está la abundancia, el número de animales que veíamos entre caracoles, bivalvos, cangrejitos, estrellas de mar, erizos, en un transecto de 50 metros. Esto es el valor original, cuando antes de que hubiera blanqueamiento. Cuando se nos blanqueó cayó mucho, bajó de 20 a, de 25 más o menos a 20 y tantos, ¿no? Pero luego en noviembre como que se recuperó y en febrero hay más o menos, ¿no? O sea, no se ve una recuperación completa, o sea, ¿no? O sea, los invertebrados, hubo mucha mortalidad de los animales que viven dentro de las colonias, ¿no? ¿Por qué? Porque la colonia es la que le da el alimento. Si el coral se muere, entonces todo el alimento que le daba, pues, los animales que iban a comer ese alimento se acaban muriendo, ¿no? Entonces muchos invertebrados se murieron porque les faltó comida. Así como se murió tanto coral, se murieron. Pues, los animales se alimentan no del coral, no es que se lo comen el moco que el coral genera. El número de especies más o menos se recuperó. O sea, teníamos alrededor de 5 en un transecto, ahora tenemos como más o menos lo mismo, ¿no? O sea, no hubo diferencia, se recuperó. Y la diversidad, que es un indicador también como de variedad de cosas, también se recuperó. Entonces igual, hubo una mortalidad, sí disminuyó la abundancia, pero no fue un efecto demasiado importante. Cuando vimos las especies dominantes, básicamente son las mismas, ¿sí? O sea, los erizos punta de lápiz que ustedes han visto, el caracol chino y los cangrejitos que están dentro del coral, ¿sí? Esos siguen siendo los dominantes, ¿sí? O sea, no hubo un cambio muy marcado. ¿Qué fue lo que pasó? Que se murieron como parejo, ¿sí? Se murieron 5 estrellas, se murieron 5 erizos, ¿sí? Y así, ¿sí? Tal. Fue una mortalidad homogénea, digamos, de invertebrados, pero no fue demasiado grande, por lo menos es una ventaja. El segundo mensaje entonces es, o sea, la riqueza se recuperó, o sea, los invertebrados batallaron mucho, se recuperaron el número de especies, pero todavía nos faltan. Necesitamos esperar al menos un año a que nazcan los nuevos larvas que van a ocupar ese lugar que se desocupó, y entonces probablemente tendremos para ahí de octubre de este año, noviembre, diciembre de este año, ya más o menos recuperado el sistema, ¿no? Y la composición quedó igual. Peces es también lo más interesante porque es lo que más jala turísticamente, ¿no? O sea, de los atractivos más importantes de Puno. Esto es muy interesante porque disminuyó primero mucho la abundancia, pero luego aumentó un montón, ¿no? Y se mantuvo más o menos alto. ¿Qué fue lo que pasó? Que se metieron muchas especies que vienen del sur, ¿no? Muchas especies que no están normalmente en Puno las tuvimos aquí, ¿no? De hecho, hay una especie que es la primera vez que ven en América, que es un pez muy raro que no me puedo acordar ni el nombre, lo vimos aquí en Cabo Pulmo 2 veces, ¿no? Es un pez que vive en Australia. ¿Cómo llegó? No tenemos idea, pero llegó. Y como ves, hay un montón de especies raras que entraron al Golfo, en particular en Pulmo. Vimos ángel clarión, vimos ese pez raro, bueno, de hecho como 2, 3 especies de peces raros, y así, ¿no? Entonces el resultado fue que de pronto tuvimos más individuos, pero que no son de aquí, ¿sí? Son individuos que ahorita en el invierno se van a ir, porque son peces de agua caliente. Entonces lo que creemos es que cuando muestremos ahorita en junio que vengamos, esta curva va a volver a bajar acá, se va a volver a lo normal, digamos, como podríamos esperar. El número de especies básicamente como permaneció, y la diversidad más o menos permaneció. Entonces, ¿cuál fue perdón, falta. ¿Cuáles son las especies dominantes? Las mismas. O sea, no cambió en nada las más abundantes, son el arcoíris, los cardenales o cadernales, y las damiselas de punto blanco. Siguen siendo los dominantes. Entonces, lo cual es bueno, vamos a decirlo así. ¿Cuál es el tercer mensaje? La comunidad de peces soportó muy bien. O sea, se recuperó en relativamente poco tiempo, y esperamos que para verano ya debe estar como si nada, como si no hubiera pasado nada. La composición no cambió, o sea, sí hubo especies raras, pero no eran súper dominantes, pero aquí están. Entonces, tenemos esos tres detalles. La cobertura de coral disminuyó mucho, está muy golpeado. La abundancia de peces permaneció, o la diversidad de peces permaneció, y la de invertebrados está baja, pero se puede recuperar en corto tiempo. Esas son las tres consecuencias de lo que vimos. Esto es lo que podía pasar cuando había... ¿Por qué sabíamos esto? Porque esto es la cuarta vez que se blanquea el coral en Cabo Pulmo. Se ha blanqueado en el 87, en el 97, en el 2015 y ahora en el 2024. Ya llevamos 4 blanqueamientos. Y me han tocado ver los 4, por cierto. ¿Qué es lo que significan las palomitas o demás, ¿no? Cuando hay una palomita, es que eso sí pasó, ¿sí?
Es decir, por ejemplo, el coral dejó de crecer, ¿sí? Que es lo que estamos viendo ahorita. Casi, como no tenía hojantelas, no puede crecer porque no tiene energía. Entonces quedó al mismo tamaño. ¿Sí? Y también no se reprodujo, ¿sí? Porque no puede gastar energía en poner gametos, tiene que sobrevivir. ¿Sí? Entonces se quedó sin reproducirse y sin crecer. ¿Sí? El hábitat de los invertebrados y peces bajó. Como se murió el coral, ya no hay alimento, entonces el hábitat es menos bueno. ¿Sí? Lo que no pasó es esto. No vimos que hubiera un problema con el turismo. El año pasado estuvimos haciendo una serie de entrevistas a la gente que venía de visita a Cabo Pulmo sobre qué opinaba de lo que veía en el mar. Y la gente estaba feliz por ver el coral blanco. Decía, qué bonito se veía. Porque se ve blanco, porque brilla, llama la atención. Cuando después de entrevistarlos les decíamos que el coral blanco implicaba que el animal estaba muy estresado y tal, se enojaban, ¿por qué no me dijeron eso antes? ¿Por qué no nos informaron de que esto es un problema y no una cosa buena? Pues es que así es la vida, ¿no? Pero en el periódico ya la gente sabía que en Florida estaba blanqueando, todo lo demás. Uno suponía, o menos yo suponía, que la gente iba a venir con un poco más de información porque estaba en el periódico. Y no, la gente estaba feliz porque el coral estaba blanco. Entonces no afectó en nada el turismo. O sea, todos felices, aunque estuviera muriendo el pobre coral, pero todos felices. No hubo ninguna relación negativa de los turistas, estaban contentísimos hasta que se les dijo que lo que estaba viendo era malo. Y obviamente no afectó en nada al entorno social de Cabo Pulmo. O sea, la gente siguió ganando lo mismo porque nunca bajó el uso turístico y la gente no fue contenta, descontenta. A lo mejor fue más contenta por ver el coral blanco. Es una cuestión interesante de la información y cómo fluye la información. Espérame, ¿qué sí vimos? La mortalidad de coral, pero no vimos el aumento de algas. En Huatulco ahorita es un enorme problema. Todo lo que era la plancha arrecial está completamente tapada de algas. Eso creen que va a tardar 40 años en recuperarse. Porque tendrían que comerse primero todas las algas, luego crecer todos los corales y entonces recuperarse. A nosotros les estamos dando 10 años, allá le están dando 40 años. No sabemos si se erosionó más, eso tenemos que medirlo este año, pero sí vimos cambios en la comunidad de peces y vimos también que disminuyó la pesca. En el Golfo de California el año pasado, otra parte del estudio que estamos haciendo, la captura disminuyó en el 30%. Y la razón por la que disminuyó es porque los peces se fueron al agua fría más profundo. No es que se hayan muerto, simplemente salieron del ámbito donde uno los puede pescar. Entonces las cabrillas estaban saliendo 80 metros cuando una cabrilla debe salir a 20 metros. Entonces, ¿cuál era el problema? Que los peces hacen tanto gasto de energía que aun cuando los sacaban en la red, salían flacos. Entonces los pescadores de los fries decían, es que están bien flacos los peces. Pues es por eso, porque tienen que andar gastando mucha energía en bajar a comer y luego regresar, ¿no? Entonces sí hubo un efecto sobre la pesca en el Golfo de California. Disminuyó la captura y además disminuyó el peso de los animales, ¿no? Y bueno, pues sí vimos algún tipo de cambios en las composiciones. ¿Sí? ¿Cuál es el mensaje final? Cabo Pulmo aguantó. O sea, el arrecife es extremadamente resiliente, tuvo el golpe más fuerte que ha tenido en 20 años y sobrevivió sin mayores problemas, excepto los corales. Lo demás está bien. Corales no están bien. ¿Por qué? Porque ustedes saben, es un excelente estado de conservación. El trabajo conjunto de los pescadores, de la gente que está aquí viviendo, de los académicos, de las organizaciones civiles, de todo el mundo, obviamente de la CONAM también, ha hecho que el arrecife esté funcionando maravillosamente y eso le ayudó a resistir los golpes. Cuando hicimos este mismo estudio en Espíritu Santo, no le fue tan bien. Espíritu Santo quedó más golpeado. Y Balandra quedó todavía más golpeada. Y Loreto quedó todavía más golpeado. O sea, Pulmos fue el que sí la libró porque precisamente de antemano está en muy buen estado de conservación. Entonces, todo está bien, pero hay un detalle, se nos murió el coral. O sea, ¿qué consecuencias tiene esto? Esta es la cantidad de coral, se pone que es con el porcentaje del fondo, desde el 93, de hecho tengo datos desde el 87, yo empecé a venir en el 85 y empecé a tomar datos en el 87, muchos no habían nacido, ¿sí? Hasta 2019 y los de 23 y 24. ¿Sí? ¿Cuáles son estas cosas rojas cuando hubo blanqueamientos? ¿Sí? Siempre que hay un blanqueamiento hay una caída. ¿Sí? Paz, paz. Paz, se volvió a caer. ¿Sí? Y acá tenemos la caída. ¿Sí? Esta es la caída, si ven, más importante de todas. ¿Sí? Es el blanqueamiento que más coral ha eliminado de todos los que hemos visto. O sea, aquí cayó del 17 al 15. ¿Sí? Aquí cayó del 20 al 13. Allá cayó del 25 al 21 o el 23. Aquí se nos fue el 30% de los corales. Porque fue muy fuerte, porque estuvo muchos meses muy caliente. Entonces, tenemos una cobertura de coral relativamente baja ahorita por el resultado, ¿no? Que bueno, es esto. ¿Otra?
¿Qué es cómo se recupera? Si vimos los datos de 2015 al 23, después del último niño, antes del anterior, se recuperó en 8 años. Le tomó 8 años regresar a la abundancia que tenía por acá. Como pueden ver aquí, del 15% al 20% le tomó del año 2016 al 23. Entonces creemos que eso sería más o menos lo que nos tomaría, lo siguiente. Pero como la pérdida fue mayor, o sea, no es nada más del 15 al 20, sino del 13 al 20, creemos que se puede extender un poco más, ¿no? O sea, la recuperación del coral puede tomar quizá, si viene un ciclón o algo más pasa, hasta 10 años. ¿No? Entonces, aunque el ecosistema, digamos, en este momento lo vemos bien, a la larga vamos a tener un efecto, porque si no hay coral, no hay comida, si no hay comida, no hay peces. ¿No? Entonces, en este momento está golpeado y está así como, todavía aguanta, ¿no? Pero tenemos que esperar a que los corales se recuperen, es la parte más importante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para terminar la plática? Esto. O sea, es bien importante en este momento empezar a cuidar otra vez lo de la capacidad de carga, ¿no? O sea, el coral está estresado y por lo tanto hay que cuidarlo un poquito más de lo normal, al menos este año, ¿no? O sea, quizá bajarle un poco a la presión, ¿no? Y por primera vez que esto tiene mucha lógica, ¿no? El Cabo Pulmón siempre ha sido un poco complejo que se haga restauración por diferentes motivos. Y además porque no había necesidad, también las coberturas de coral siempre eran altas, ¿no? Estábamos bien. Pero cuando tenemos este fenómeno y esta mortalidad, en este momento tiene sentido hacer restauración, ¿no? ¿Cómo? No sé, hay miles de formas, ¿no? Entonces, doy paso, ahorita decía a los muchachos que hablen de lo que están haciendo, porque precisamente el trabajo de ellos es súper importante para poder ayudar a que esto no tome 10 años, sino que tome 5 años, ¿no? Y que entonces el sistema se recupere lo más pronto posible, ¿no? Entonces, si tienen alguna pregunta. Sigue más alto, sí. De hecho, borré, perdón, la imagen, pero sí, estamos todavía como 1,5 grados arriba de lo normal. No, no baja. Ahorita el agua, hasta donde entiendo, está en 24, aquí enfrente. O sí que ustedes han buceado, pero según yo está en 24. Debería estar en 23. O sea, estamos como 1 grado arriba. Ahora, ¿cuál es la ventaja, entre comillas? Que ya se acabó el niño. El niño terminó en abril. ¿Perdón? Para traducir. La predicción, vamos a decirlo así. El agua en este momento está más caliente de lo normal, pero es el último mes que va a estar más caliente. A partir del próximo mes se va a empezar a recuperar porque estamos en el neutral, ya se acabó el niño. Y a partir de julio se va a empezar a enfriar. O sea, nuestro verano va a ser un verano de 28 grados, no de 29 grados. Porque vamos a tener la fase de la niña, vamos a tener el agua fría. Entonces lo van a ver ustedes y en noviembre me regañan si me equivoqué. Pero el plan, según lo que dicen los pronósticos de la NOAA, es ahorita vamos a estar en normal, o sea, va a encarejarse, digamos, y luego va a subir. Mira, ¿puedes presentar alguna de las primeras? Donde viene la temperatura. Casi la primera o segunda. Ahí está. Fíjate en esto. ¿Dónde estaba y cómo empieza a bajar? Eso es lo que está pasando ahorita. Aunque sigue estando más alto que el año pasado, esto va a entrar por acá. Porque estamos entrando a la fase fría. Ese es el detalle. Todavía estamos más altos, pero vamos a bajar la temperatura. Bueno, va a bajar la temperatura de manera normal. O sea, no tenemos... Al menos yo no estoy tan preocupado por eso. Espero no equivocar. Bueno, entonces... Héctor, que pasen los muchachos. Héctor, también he escuchado que el usar productos como por ejemplo cuando uno se viene a la playa con los bloqueadores, que esos afectan también el coral. ¿Qué tan? No, es cierto, o sea, hay diferentes tipos de bloqueadores, pero algunos que son muy malos, que son como que los químicos de oxibenzona y esos son los que matan coral.
Pero, o sea, tiene que ser concentraciones muy altas, pero mientras menos le pongas, mejor. En el Caribe están prohibidas en muchos lugares, en muchas áreas protegidas. Aquí no existe la regla como tal, pero los guías te dicen no pongas el bloqueador. Es para ayudar un poco, pero no. Si la persona dice me lo quiero poner porque me lo quiero poner, lo puede hacer, no hay ninguna regla en contra. ¿Eso también gestiona el blanqueamiento en el coral? No, eso va por otro lado. Lo que hace es que afecta las hormonas del coral. Empieza a afectar la reproducción del coral. Porque básicamente es una cosa que es un compuesto parecido a una hormona. Esa cosa. El que sí funciona es, por ejemplo, si te pones el protector que es zinc, que es metal. Bueno, es un mineral que te pones encima. Entonces eso lo que hace es que llegue el rayo de sol y refleja, el zinc te lo va a reflejar para afuera. Y ya te metes al agua y simplemente se diluye en el agua. Entonces eso sí funciona, no hay problema. O los que le llaman, ¿cómo se llaman? Biodegradables. Esos biodegradables eran corales antes. Los primeros protectores solares biodegradables eran corales molidos, porque el coral tiene naturalmente cosas que lo protegen contra el sol. Ya después sintetizamos el químico, ya se mete en un químico, pero antes, originalmente en los 80s, eran carísimos porque eran corales molidos. Eso era. Este año, con el cambio de temperatura que disminuye, ¿va a ayudar a establecer un poco la mortalidad de estos corales o va a morir más corales? Digamos que se van a empezar a morir lo que se deben de morir. O sea, es que imagínate que tuvimos una pandemia. Eso fue lo que nos pasó, ¿no? En un año se nos murió un montón de gente desafortunadamente y luego ya regresamos a los niveles normales, ¿no? Eso fue lo que pasó. Además, la restauración naturalmente sí va a tener una... Claro, se va a recuperar, pero lentamente, por lo que estamos platicando. La restauración, si se hace o si funciona, puede ayudar mucho. Y es lo que están haciendo a nivel mundial. De hecho, bueno, les comento una cosa. Ahorita el viernes hay una reunión con una de nuestras candidatas a presidentas que están viendo lo de la ley de mares y costas. Y uno de los puntos más importantes que se van a discutir el viernes es precisamente la cuestión de restauración. Porque quieren invertirle mucho dinero, esta candidata en particular, a la restauración de corales y de manglares. Entonces, pues yo voy a estar en esa reunión y el punto es, sí, pero háganlo bien, digámoslo así. Over the next 5 years, what does the temperature prediction look like for you? Supposedly, in between, let's say, perdón, lo digo en español. Desde mediados de este año hasta mediados del 2025, la temperatura está bien. Después de ahí ya no sabemos. O sea, los pronósticos confiables llegan a un año. Pero como el cambio climático está aumentando, esto es una cosa que va a seguir subiendo. Una de las maneras como yo obtuve dinero para este proyecto, porque es una salida, en realidad pues, no es caro, es diciendo que lo que estamos viendo es el futuro. O sea, las temperaturas que vimos ayer, hace 3 meses, son las temperaturas promedio del 2030 o del 2040. Entonces, si yo vi una cabrilla ahorita, la voy a ver en el 2040. Pero si yo no vi una cabrilla ahorita, no va a ver en el 2040, que va a ser la misma temperatura. Entonces, no necesitamos hacer un experimento, lo tenemos allá afuera. Por eso era lo importante de hacer tantos monitoreos, para ver qué pasaba con los animales. Y entonces, lo que ahorita podemos, ya hablando con las áreas protegidas, es que pueden adaptarse a eso. Pero que, mira, van a bajar los invertebrados, puede usted tomar una medida o no. Los corales van a estar bajos, métale reclutamiento. Los peces ni se preocupe, van a seguir ahí. Entonces, ya, todo ese tipo de lecciones que aprendimos van a ser muy útiles para el manejo. Aquí en todo el país, ¿no? Porque mucha gente trabajó en toda América Latina, estamos trabajando. Desde aquí hasta Galápagos. Yo hace un mes estaba en Galápagos haciendo trabajo de campo, ¿no? Y la misma canción. La misma canción. ¿Qué tan alto puede llegar a disminuir la temperatura del agua? Hay un límite máximo por cuestiones de termodinámica, de física, que es 34 grados centígrados. Sí, ya de ahí ya no puede subir, por cuestiones de la sal y cosas. Pero no creo que lleguemos a eso nunca. ¿Qué tan alto puede llegar hasta la temperatura? Sí, es que es por cuestiones de química del agua, no puede subir más de 34 grados, 35 máximo. Pero ya para que tengas 35 ya te coció todo. No hay animal que soporte, ni nosotros soportaríamos 35 grados todo el tiempo. ¿Este verano podríamos llegar a un stop?
No, este verano vamos a estar bien. Este verano va a estar normal, 28, 29 máximo. 30 en algunos días, ¿no? Pero no va a pasar de ahí. Sí, o sea, el verano normal de agosto, septiembre. Y llega un ciclón y te enfría, o sea, así. Además, los fenómenos naturales que pueden venir pueden impactar más fuerte en estos primeros temporadas. Eso es uno de los problemas. Si vieron la gráfica, estaba muy alta y luego bajó y nunca volvió a subir. Lo que pasa es que en la época entre el año 2000 y 2010 tuvimos alrededor de 6 ciclones que pegaron directamente en Cabo Pulmo. Entonces no dejaron que se recuperara. Así que Judith no me dejará mentir, pero en un año hubo 3 ciclones en el mismo año. Y de categorías 3 y 4, creo, algunos, ¿no? Estuvo muy no hay coral que aguante eso. Pero le pegó mucho y se recuperó. Tarde o temprano se recuperó. El sistema es muy aguantador, pero hay que ayudarle un poquito. Por ahí está otra. Thank you. Gracias. I'm not happy to be someone that's saying something negative, but isn't the research showing that over the last 2 years, warmer than ever, that because of humans, the world and the ocean will continue to get warmer and warmer, and predictions are that coral reef around the entire world is going to die? Basically that. But can you comment on that? Not sure that almost in a better shape. But that's the thing. Híjole, ese es el gran problema que tenemos, ¿no? Ahorita hay una preocupación verdaderamente grande del futuro de los arrecifes, porque volvemos, si ustedes leen noticias, ¿cómo está Australia? Australia está en un verdadero caos. O sea, toda la Gran Barrera está blanca. Y la Gran Barrera es como el petróleo para México, es todo el dinero de Australia, ¿no? Y no se diga todos los demás países que dependen mucho más, como los países del Pacífico Central, de la economía que da el arrecife, ¿no? Cuando se blanquea el coral se van los peces, como pasó aquí. Y si ya no tienes dónde pescar y no tienes turismo, pues entonces la economía se cae, ¿no? Pues hay una preocupación muy grande en relación a eso, ¿no? ¿Cuál es la solución? Obviamente están buscando. Una es la modificación genética de los animales. No sé si han leído por ahí de los supercorales. Los supercorales son corales modificados genéticamente. O sea, les cambias esa sojantela que dijimos, les cambias genes para que aguanten la temperatura. Como si los vacunaras, ¿no? A mucha gente no le gusta porque van a dejar de ser corales, van a hacer cosas manipuladas, ¿no? Y hay una segunda vertiente que está muy interesante que se llama evolución asistida, que es como la acuacultura. Seleccionar los que sobrevivieron ahorita, por ejemplo, en Cabo Pulmo, y usarlos para restaurar. Porque sabes que aguantaron los 35 grados o los 30 grados. Allá no hay error, esos sobrevivieron del fenómeno. Entonces yo los puedo utilizar como van a usar ellos para restaurar, para reproducirse, y los hijitos de esos corales van a soportar la temperatura. Y esa es una de las grandes ventajas de la selección correcta de quién vas a poner para restaurar, ¿no? Y eso es lo que se está tratando de hacer en muchos lugares del mundo, empezar a seleccionar reproductores, digámoslo así, como le hacen en la acuacultura. Así toda la acuacultura del mundo ha sido así, para tener cada vez mejores y mejores cepas, en este caso con comunidades de coral, que soporten esto, porque de que va a bajar no va a bajar, de aquí al 2050 no va a bajar, ¿no? A menos que hagamos algo, y aún haciendo algo, la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera implica que se detendría, pero no bajaría la temperatura. Es como el momento ideal para darle la palabra. Exacto. Sí, pero ya se acabó. Bien, pues muchísimas gracias. Sí. Ahí cualquier cosa. Queremos dar paso a la siguiente parte del programa, que es escuchar a los jóvenes restauradores. Déjenme nada más anunciarles que este grupo se conformó hace apenas solamente un mes y poquitos días. Sin embargo, hemos hecho muchísimas cosas, esta es la 4ª vez que nos reunimos, y el hecho de que estén aquí parados el día de hoy tienen todo nuestro respeto. Es la 2ª vez que presentan este proyecto. Déjenme decirles que hace unas semanas ellos estaban compartiendo que uno de sus sueños, uno de ellos, que no está aquí el día de hoy, nos dijo: ay, yo conozco a Sylvia Earle porque he visto sus documentales y me he inspirado mucho de ella y algún día quisiera ser un gran biólogo marino.
un doctor. Y me gustaría subirme a un barco. Y ese barco es el National Geographic, aunque sea un día. Y a los 4 o 5 días nos llega un WhatsApp invitándonos a subir adelante. Entonces, me da bastante orgullo poderlos presentar. Es el grupo de restauradores animados a venir a compartir un poco de lo que han aprendido. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches. Mi nombre es Giri Baicio Castro y nuestro pequeño grupo de 12 participantes, digamos, venimos a platicarles nuestra experiencia siendo restauradores de corales. ¿Por qué es importante restaurar los arrecifes de coral? Es importante porque proveen hogar y alimento a la vida marina. También porque producen oxígeno a través de las zooxantelas. El 70% del oxígeno que hay en el mar es gracias a ello. También ayudan a exportar peces a otras regiones. Porque es importante... También protegen las costas, reducen el 95% de las corrientes marinas. Son ecosistemas con muchos colores, mucha belleza, y eso hace que llame más la atención de los turistas. ¿Cuáles son las amenazas de los ecosistemas coralinos? Una de ellas es las malas prácticas del turismo, ya que algunos turistas suelen lastimar los corales con sus aletas, ya que no mantienen la distancia adecuada, y también suelen llevarse algunos fragmentos del coral. También es el cambio de uso de suelos de las costas, es decir, el cambio o el crecimiento negativo de las costas, como puede ser las construcciones de edificios y casas por parte de empresas y programas. También una cierta parte negativa de esto sería la contaminación. Estamos hablando de fuertes ruidos que ocasionan los barcos de carga, las lanchas, las motos acuáticas. También se podría incluir, o también más bien se incluye los líquidos químicos que llegan de ciudades al mar, que sueltan los barcos, y pues deportes acuáticos que se llegan a hacer en zonas que no se debería de. También está el aumento de la temperatura en el mar, ya que una temperatura muy alta no es favorable para los corales, o también una temperatura muy baja tampoco no es muy favorable para ellos. ¿Cómo funciona la restauración de los corales? La restauración de corales funciona en 5 pasos, o bueno, tiene 5 pasos importantes, que el primero es la identificación del sitio que necesita ser restaurado. En esto nos basamos en que ya en el pasado haya habido corales, y esto hace que nosotros tengamos una idea más clara de dónde podrían estar. Si ya estuvieron ahí una vez, podrían estar de nuevo, y es lo que hacemos. 2. Recolección de los fragmentos de coral. En esto nos basamos mayormente en su tamaño, su color y que tenga zooxantelas. El color es derivado de las zooxantelas. Sin el color nos damos cuenta de que es el blanqueamiento y eso no nos funciona. Número 3. Vivero de corales. Se colectan los fragmentos en una base sólida para sembrarlos en rocas como sustrato o camas de cultivo. Se mantienen en un vivero debajo del agua en un sitio protegido para que puedan crecer y propagarse. El paso 4 es el monitoreo de los fragmentos de coral. En esto nos basamos mayormente porque, como dijo mi compañero anteriormente, ya hay camas
hechas para colocar los fragmentos de coral. Esto nos ayuda a tener un monitoreo más exacto sobre la temperatura, el crecimiento del coral y el crecimiento de las algas que puede haber alrededor y que no dañen nuestros corales. Número 5. Trasplante de los corales. Una vez que los corales ya tienen un tamaño considerable, se trasplantan a un sitio para restaurar. Se continúa con un monitoreo para medir cuánto han crecido los corales, cuántos sobrevivieron, qué peces comenzaron a vivir en ellos y ese tipo de cosas. ¿Qué más nos gustaría hacer en el futuro? Pues organizar distintos cursos de diversos temas donde más gente pueda aprender y divertirse. Lo que a mí me gustaría en un futuro sería generar conciencia para así crear un mundo pues más bonito, más limpio, donde todos podamos ser felices sin necesidad de estarnos preocupando por esto. Aprender más de nuestra comunidad, los ecosistemas y aprender a cómo cuidarlos sin dañarlos. A continuación les presentaremos las imágenes. Aquí estamos en la siembra de corales. Aquí nos están dando una plática sobre lo que se tiene que hacer. Aquí construimos una cama para los corales. Aquí nos estamos preparando para ir al mar. Aquí ya estamos en el mar. Nos están dando una plática de los que ellos hicieron. Y ya. Gracias por su atención. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Yo. ¿Sí? Cualquiera que quiera responder, ¿cómo se sienten a nivel personal el ser parte de este proyecto tan importante? Como decía Héctor, ¿no? En sus manos quizá está como el poder recuperar todo ese coral que se murió, ¿no? Entonces, ¿cómo se sienten ustedes a nivel personal de estar en este proyecto? El que quiera contestar. Allá está Ramón, Jerry. En general, yo hablo por mí mismo, ya no es por mis compañeros, por la pregunta. Y la verdad sí me siento mayormente orgulloso y feliz y contento de estar aquí con todos mis compañeros, que gran parte de ellos no los conocía y los conocí gracias a este grupo que hicimos. Y esto me ha dado una alegría enorme participar en tantas cosas bonitas, venir a Cabo Pulmo varias veces, nadar, conocer nuevas cosas, para mí es algo impresionante y es algo maravilloso que me ha encantado de este hermoso club. Pues como decía mi compañero, también me siento orgulloso, feliz de saber que estoy aportando mi granito de arena y poder formar un arrecife más hermoso, cada vez salir, sorprenderme más y más y más y poder lograr algo que tal vez aún no se ha hecho en muchos lados. Yo también me siento muy contento y la verdad me la he pasado muy bien y he aprendido mucho y estoy muy agradecido de tener esta oportunidad y de convivir con estas personas. Muchas gracias. Yo también estoy muy agradecido porque he aprendido muchas cosas que no sabía antes y he convivido con muchas personas, he explorado, acampado, nadado y fue un gusto hacer esto. ¿Alguna otra pregunta? No sé si esa pregunta o aportación, no sé, ¿os habéis planteado aprovechar el turismo para que sea partícipe de esto y así, porque yo como turista me sentiría muy bien si me voy de aquí aportando algo también? Entonces no sé si tenéis pensado hacer algo de desarrollo local para vosotros aquí en la zona y a la vez bueno para la naturaleza.
Pues en general nosotros ya teníamos pensado algo que mi compañero Jay que ha estado repitiendo durante todo lo que llevamos aquí, que es un ecoclub, que con esto podríamos generar fundaciones o mayormente que nos pudieran apoyar nosotros para nosotros poder expandir nuestros conocimientos a otros niños, otras generaciones y que pudieran aprender y con ese granito de arena que ustedes aporten nos ayudará a nosotros a aprender más y poder generar que nuestros arrecifes en general sean una mejor opción de vivienda para todos los animales y podamos tener un lugar muy bonito y ameno. ¿Alguna otra duda?